testimonios, caminos, preceptos, estatutos, mandamientos, palabra y dichos. Todos ellos hacen lo que es enseñando de la Biblia. 171 versículos de 176 hablan de ese tema. Y otra vez quiero repetir que no podemos caer en la bibliolatría, pensando en que tenemos que adorar a la palabra de Dios, sino más bien debemos adorar a Dios que hizo la palabra de Dios. Y cuando leemos la Biblia, tenemos que entender que exaltamos a Jehová, porque son sus palabras de Dios, de Jehová. No nada más porque es la Biblia, sino porque son las palabras de Jehová. Y cuando la leemos, estamos honrando su nombre. Entonces, es por eso la importancia de que tú tienes que leer la Biblia, hermano. Yo no sé si tú la lees o no, pero yo te invito para que la leas y la escuches. Leerla es una cosa, escucharla es otra cosa. Y cuando digo escucharla, significa que este tipo de cosas que estamos haciendo nosotros ahora, cuando tú vienes a la casa de Dios y escuchas la palabra de Dios de una manera explicada, un poquito más amplia que nada más leerla, estás creciendo en fe. Porque dice en la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces cuando vienes a la casa de Dios y escuchas esas palabras, tu fe está creciendo, aunque tú posiblemente no lo notas. Mi hijo que está aquí, Andrés, ya me pasó, y no sé ni cómo me pasó porque siempre lo veía igual yo. Pero poquito a poquito iba creciendo, poquito a poquito, y ya de repente cuando lo vi, ya era demasiado alto, más alto que yo, y ya me pasó. ¿Cómo creció tanto? Yo me pregunto, si yo lo veía y todo el tiempo estaba igual. Porque poco a poco vamos creciendo. La Biblia, cuando escuchas de la fe de la palabra de Dios, es lo mismo. Posiblemente tú no notas que tú tienes fe, posiblemente no notas nada extraño, nada diferente, te levantas cada día, estudias la palabra, pero no te das cuenta que te puedes volver un gigante espiritual delante de Dios, por escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, escuchando la palabra de Dios. ¿Y qué dice este día la palabra de Dios? Encontramos al salmista que habla de, esta palabra empieza con la palabra, parece una P, pero se pronuncia Kof. Y esta palabra, si Kof significa, en hebreo, es una palabra, significa ojo de agua, y como un ojo parece, y se recuerda un poquito, quizás es la palabra que a lo mejor pudo haber utilizado, aunque Jesús hablaba arameo cuando les habló, pero pudo haberla utilizado Jesús cuando dijo, es más fácil a un camello entrar por el ojo de una aguja, a lo mejor está hablando de un Kof, que un rico entrar en el reino de los cielos. Entonces el salmista ora para ser mantenido fiel en medio de la infidelidad del mundo. Clamo a ti con todo mi corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus mandamientos. O sea, la razón por la que él pedía que Dios le librara de sus tribulaciones no era para tranquilizarse y pasar unos días más a gusto. Hay temporadas en donde a algunos de nosotros nos va bien mal. Una enfermedad, y luego te cobran por esto, chocas el carro, y de todo te va a pasar una tras otra. ¿Sí? Y uno dice, Señor, líbrame, Señor. Ya no quiero estar tan intranquilo. Pero la razón principal por la que debemos pedirle al Señor que nos libre de esas tribulaciones es para guardar sus mandamientos. Quiero acercarme a ti, Dios. Oh Señor, esas tribulaciones que estoy pasando me están acercando a ti. Está entonces este hombre pidiendo, libérame para seguir los testimonios de Dios. Y hablan de una cosa interesante ahí. Mis ojos se adelantaron en las vigilias de la noche. En la noche orar. Ay, caramba. ¿Cuántos de aquí se levantan en la noche a orar? Yo voy a decirles que yo no. Pero la noche tiene su simbolismo también. Hay algo que Dios puede hacer también en medio de la noche. Nosotros pensamos que el día, porque el día lo podemos ver, porque suceden las cosas más importantes durante el día, pero en medio de la noche también Dios puede hacer milagros y Dios puede actuar y hablar a las personas que están atentas a su oído. Pues en medio de la noche, Dios le mostró a Abraham, le dijo, ¿ves las estrellas del cielo? Estaban en la noche. No eran el día, porque las estrellas no están en el día. Así voy a hacer tu descendencia en medio de la noche. ¿Recuerdan a Samuel? Pequeño Samuel, jovencito, quizás 7, 8, 9 años.
De repente escucha Samuel, Samuel, y se levanta corriendo y va con el sacerdote. ¿Qué quieres? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué quieres que yo haga? Le dice a Elí, que era el sacerdote de ese momento. Y Elí le dice, no, vete a dormir, yo no te llamé. ¿Sí? Estás soñando nada más. Por 3 veces, Samuel, Samuel. El sacerdote se da cuenta que Dios le está hablando a Samuel en medio de la noche. En medio de la noche. Y le dice, la próxima vez que escuches la palabra Samuel, que te están llamando, y heme aquí que tu siervo oye. Y eso es lo que hizo Samuel en medio de la noche. En medio de la noche también sucedió el éxodo. El éxodo ese que escuchamos de la Biblia, donde Moisés mata junto con varias gente de su pueblo, o unos corderos, y pone su sangre en las puertas y en las ventanas y todo donde había entrada para la casa, para que en ese lugar no entrara la destrucción. Y en medio de la noche pasa un libertador, un hombre, un ángel que va matando niños en todo lugar donde no estuviera esa muestra de sangre. Y en medio de la noche pasó eso. En medio de la noche el faraón dice, ya déjenos ir, váyanse, no los quiero ver más. Y en medio de la noche ellos agarran sus cosas como pueden, no se pueden escoger qué pueden, o hacer planes para la semana que entra, inmediatamente levantan sus cosas y salen huyendo cerca de 1 millón de personas, en medio de la noche. En medio de la noche en el Nuevo Testamento también, una mujer llamada María recibe un mensaje y le dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. En medio de la noche. Y luego un hombre llamado José la quería dejar y le dice, no la dejes, porque lo que está en el vientre de esta mujer es fruto del Espíritu Santo. En medio de la noche un hombre viene también a Jesús, un viejo, y quiere saber cómo ir al cielo. Y llega y le dice, Señor, ¿qué tengo que ir para ir al cielo? En medio de la noche. Se llamaba Nicodemo. Jesús le dice, tiene que nacer de nuevo. Y el hombre dice, ¿cómo puede un hombre viejo como yo volver al vientre de mi madre y nacer de nuevo? En medio de la noche. En medio de la noche, los pastores reciben el mensaje de los ángeles que bajan del cielo cuando ellos estaban cuidando las ovejas, y empiezan a escuchar una alabanza que decía, Hosana en las alturas, bendito, Hosana en las alturas. Aleluya. Y en medio de la noche reciben el mensaje, hoy ha nacido en Belén un Salvador que es Cristo el Señor. En medio de la noche puedes encontrar también, junto con ese hombre, mis ojos se adelantaron a las vigilias de la noche. Yo dije, yo no me levanto en la noche. Y si me levanto es porque tengo insomnio, y son muchas veces que tengo insomnio. Y a veces, no digo que siempre, me pongo a leer la Biblia. Señor, ¿qué quieres que sepa yo? No digo que siempre, otras veces me pongo a ver noticias, resúmenes de aquí y de allá, checar correo electrónico, tanta cosa. Pero en medio de la noche el Señor te puede levantar para darte una revelación de cómo te puede librar. En medio de la noche pasan todas esas cosas. Ese hombre, esa misa estaba completamente con dificultades y de alguna manera ve que sus enemigos están alrededor, se acercan con maldad los que me persiguen. Oye, ayúdame, Señor, porque no sé qué puedo hacer, quiero anticiparme al alba y implorarle. Y hay esa persecución, y con esa persecución ella empieza a tener confianza, ese salmista junto con otros salmistas, y recordar palabras como cuando dice el Salmo 27, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, en medio de la noche tengo confianza. O como el Salmo 23 que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, en medio de la noche. O también cuando dice el Salmo 46, aunque se traspasen los montes y lleguen al mar y se muevan todos, y Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeré aunque la tierra sufra cambios. Aunque haya dificultades y terremotos y haya tornados, si haya huracanes, si haya todas las inclemencias que conocemos que están sucediendo más frecuentemente últimamente,
el salmista decía: no voy a temer, porque el Señor está conmigo. El secreto de su fortaleza era su clamor en fe al Dios Todopoderoso. Muchos de nosotros clamamos a Dios, pero creo que clamamos a Dios a medias. Deseamos su poder, su protección y sus bendiciones, y lo que no queremos hacer, o sea que deseamos todo eso: Señor, protégeme, Señor, bendíceme, Señor, líbrame, Señor, sáname. Pero no, lo que no queremos hacer es, no queremos entregar y pagar el precio de lo que cuesta pedir una petición como esta. ¿Cuándo fue la última vez que tú clamaste algo con todo tu corazón? Que pusiste en esa oración todo tu corazón. Porque es fácil venir aquí: pastor, mire, oré por mi hijo, oré por mi papá, oré por mi... Y yo y son como 20 cosas. Ay, caramba, ¿cómo voy a orar por tantas cosas? ¿Qué hay en tu corazón? Si tú tuvieras que orar por algo, ¿por qué pedirías el día de hoy al Señor? ¿Y cuánto costaría de tu parte? ¿Es fácil pedir? Cualquiera lo puede hacer. Pero ¿cuánto lo pueden pedir de todo corazón a Dios? ¿Cuántos pueden poner su corazón en esa petición que hacen? Por eso, el poder de la palabra para esperanza, ¿sí? Pablo decía, 2 veces se mencionó la renovación de la mente. En primera dice en Romanos 12: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de nuestro Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La segunda vez en Efesios 4:23: y renovaos el espíritu de nuestra mente. Cuando nosotros renovamos nuestra mente, cuando nosotros cambiamos nuestra mentalidad, de alguna manera estamos cooperando con Dios y su palabra. Eso significa clamar a Dios. Cuando tú puedes cooperar con Dios, en el sentido de que estás humillándote delante de Él y confiando con todo tu corazón, con una mente renovada. No solamente porque quieres: Señor, mira, mi vecino tiene un carro, yo quiero tener un carro igual que él. Eso no te lo va a contestar el Señor. ¿Sí? Ni cambiarte de esposa, ni ninguna tontería que a veces pueden pedir los hombres. Sino, ¿qué es lo que realmente está pidiendo Dios? ¿Sí? Está pidiendo algo más allá, un compromiso más completo con Dios, que te puedas entregar a Él. Un pastor luterano llamado Dibai fue puesto en la cárcel en el siglo XVII por un virrey llamado Juan Zapotya, ¿sí?, en Hungría. Este pastor fue puesto en la cárcel simplemente porque era cristiano. Y en ese tiempo a los pastores los estaban metiendo en la cárcel porque los franceses habían matado a los hugonotes, y los hugonotes eran una especie de cristianos que estaban tratando de predicar la palabra, pero un día dado, en un punto dado, la Iglesia Católica mata, junto con el poder del rey, con el ejército, a muchos cristianos de ese momento. Y a él, como consecuencia, en Hungría, a muchos cristianos los metieron en la cárcel. Era un pastor luterano. También fue puesto en la cárcel. Cuando estaba en la cárcel, sí, trataba de predicar la palabra. No muchos le hacían caso, pero llegó un joven, recién acabado de poner en la cárcel. Él lo recibió y le dijo: ¿qué te pasa? Y el joven le dijo: el rey me puso en la cárcel. ¿Y por qué razón te puso en la cárcel el rey? Dice: porque yo soy el herrero que pone herraduras, y le puse una herradura al caballo del rey, a su caballo favorito, y creo que se la puse mal, y empezó a tener una infección en la pata del caballo. Y el rey se enojó tanto que me dijo: si mi caballo se muere, tú te mueres también, vas a la cárcel. Y aquí estoy en la cárcel. El pastor le dijo: yo conozco a un rey que quizá pueda interceder por ti. Y el rey, el hombre joven ese dijo: ¿conoces al rey? Porque era un virrey nada más, había otro rey, Fernando de Aragón en España, el rey sobre todo de Europa. ¿Conoces al rey Fernando? ¿Puedes interceder por mí? ¿O conoces a alguien que pueda interceder por mí?
Y el pastor le dice, yo conozco un rey más arriba que Fernando. ¿Y quién conoces que sea más arriba que Fernando? Ayúdame, por favor, intercede por mí delante de ese rey para que le hable a este rey, para que me dé libertad. Y le dijo, se llama Jesucristo el rey. Y le dijo, ¿y qué puedo hacer entonces? Cuando alguien está a punto de morir, cualquier cosa es buena y cualquier cosa puede interesar a una persona así. Le dijo el rey, pues vamos a pedir a este rey cada día para que te libre de esta situación. Por 3 semanas, todos los días. Y también por 3 semanas este pastor pudo hablarle de la fe de Dios. Pasaron 3 semanas, llega el carcelero un día y le dice, el rey te ha puesto en libertad, le dice al joven. ¿Tú el caballo se sanó? En un tiempo que no había antibióticos, en un tiempo que no era tan fácil que los caballos se sanaran, se sanó el caballo. Y el rey dice que eres libre. El pastor le dijo, el rey que te libró, le dijo al joven, te ha honrado. Dice, ahora como puedas, tú honra a tu rey que te libró. El joven se queda pensando en eso que le acaba de decir el pastor y en eso que le está diciendo un carcelero que está esperándolo. Y el joven dice, agradezco mucho que me quieras liberar, pero no puedo ser libre. Y el carcelero, ¿qué estás mal de la cabeza? ¿Qué te pasó? Dice, porque si el pastor aquí que está encarcelado por causa de creer en Jesucristo es la razón por la que está encarcelado, ahora yo también creo en Jesucristo y no puedo ser libre porque Él está aquí conmigo. Ese era honrar a su rey. Ese era honrar al rey que le había librado, que estaba encima de cualquier otro rey. El carcelero le dijo, pero ¿cómo le puedo decir eso al rey? Pues ven, dile al rey que le agradezco mucho, pero que la razón por la que no puedo salir es porque creo en lo mismo que este hombre que está encarcelado cree. Y no puedo salir por eso. Soy igual que él. El carcelero fue con el rey y le contó todo. El rey no se acostumbraba a que alguien le llevara la contraria. No se acostumbraba a ver hombres de valor y lo manda a traer. Explícame por qué no quieres salir. Dije, porque yo conozco a un rey que está encima de todas las cosas, un rey justo. Y ese rey me dio esperanza en el tiempo de aflicción. Y a ese rey yo quiero honrar. Y no puedo salir si mi compañero que está en la cárcel está por esa misma razón. Para hacer corto el mensaje, este virrey de la tierra mandó a liberar a ambos, solo porque alguien se atrevió a honrar a Dios. Eso es lo que hace y produce la palabra que trae a tu corazón y te da una esperanza diferente. ¿Cuántas personas no conozco que Dios ha escuchado su petición y les ha sanado? Y no están aquí. ¿Cuántos conozco que han tenido dificultades en su matrimonio? Casi se destruía. El Señor restauró su matrimonio y no están aquí. ¿Cuántos conozco que escucharon la palabra, decidieron seguir a Dios por un tiempecito, pero cuando les empezó a ir muy bien, después que no le iba tan bien, ya no están más aquí? Ese es el deseo de ser liberados, el clamor sincero de ser liberados. Y eso es lo que tenemos que pensar ahora, Señor. Mira mi aflicción y líbrame, decía el salmista, porque no me he olvidado de tu ley. Aboga mi causa y redímeme, o sea, hazme otra vez en el lugar donde ya está, vivifícame con tu palabra. Lejos esté de la sentido la salvación, porque no buscan las leyes. Grande es tu misericordia, oh Señor, vivifícame conforme a tu justicia. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, pero de tus testimonios no me he apartado. Veía a los traidores y me disgustaba porque no guardaban tu palabra. Mira, oh Señor, cómo amo tus ordenanzas. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad. Eternos son todos y justos tus juicios. Rash o reish, esa palabra R, esa palabra que está ahí, ese es reish. Significa, es la palabra R, significa cabeza, sí. Y este pasaje que acabo de leer presenta una súplica sentida y profunda. Señor, mira mi aflicción y líbrame. Sí. Y ahí lo interesante, en este pasaje que acabo de leer,
Tres veces le dice el salmista a Dios, revívame, sácame del problema, libérame, mira mi aflicción, ayúdame, Señor, ayúdame. 3 veces. Y la pregunta es, ¿por qué Dios no lo escuchó desde la primera vez? 3 veces lo dijo. Ya con 3 veces yo creo que Dios tenía que haber contestado, pero no estaba contestando Dios. 3 veces. Eso es un verdadero clamor, eso es una verdadera petición cuando en tu corazón está interceder y volver a interceder y volver a interceder. En el Nuevo Testamento encontramos al apóstol Pablo que le dijo en una de sus cartas, 3 veces le pedí a Dios que me sanara de esta aflicción. Ese aguijón en la carne le llamaba. Y Dios me dijo, bástate mi gracia, que en tu poder, en tu debilidad se perfecciona mi poder. Entonces, este pasaje que acabo de leer 3 veces, que está diciéndole ese hombre, le está diciendo Dios, mira, yo estoy contigo, te tiene que bastar mi gracia, no te voy a dejar, yo voy a estar en tu angustia, yo voy a escucharte y voy a hacer mi voluntad en ti, aunque no sea lo que tú estás pidiendo. Aunque no sea lo que tú estás pidiendo. A esta palabra también, versículo 150, aboga por mi causa y redímeme. Aboga. Está hablando de una palabra como de un abogado. ¿Cuántos han tenido que usar un abogado para alguna causa? Yo. Nosotros. Cuando contratas a un abogado, le das autoridad al abogado para que te represente en todo lo que tú haces, cualquier trámite, cualquier aplicación, cualquier situación. Aún cuando estás enfermo, le das al abogado la decisión de qué hacer contigo si te enfermas, y aún si te mueres, el abogado puede llevar tu caso y decir, el hombre que yo represento quería decir esto cuando alguien se muere. Y el abogado a veces hace cosas porque sabe más que nosotros. Si alguien quiere aplicar para una visa, a veces no sabemos de cómo hacerlo. El abogado regularmente ya estudió y sabe todos los caminos que se tienen que hacer para aplicar para esa visa, y te dice, mira, tienes que llenar esta forma, y tienes que llenar esta forma, y tienes que conseguir estos papeles, y tienes estas recomendaciones, y te da toda la información para que tú hagas lo que tienes que ser correcto. Y algunas veces te puede corregir, no hagas esto, porque si tú haces esto te va a ir mal, haz esto otro. Y el abogado hace cosas que posiblemente no están con nuestra voluntad, o no están a favor de lo que nosotros sabemos, porque nuestro entendimiento es muy corto, pero el entendimiento de los abogados es tan amplio, porque han estudiado y porque son expertos, que te pueden estar aconsejando lo que tienes que hacer. Y cuando tú tomas a Dios como un abogado, no va a hacer lo que tú quieras, hermano. Amén. Va a ser lo mejor para ti. No, Señor, yo quería que fuera de esa manera. No va a ser así. Yo sé que es lo mejor para ti. Tú me contrataste como abogado, te dice Dios. Ese es el mejor camino para ti. Esa es la mejor decisión para ti. Ese es el mejor cuidado que tengo para ti. Pero yo lo quería hacer de otra forma. Tomaste a Dios como tu abogado. Deja que Dios empiece a manejar las cosas como Él quiere hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Sus juicios son justos, mejores que los míos. Esa es la palabra para vencer. Y cuando hablo de vencer, me refiero a una situación de guerra continua que el salmista estaba experimentando para enseñarnos a nosotros. Más de 80 veces en ese Salmo 119, el salmista hace una referencia a la persecución y represión. El salmista entonces representa también a los judíos de aquel tiempo, y representa a la iglesia de nuestros tiempos, y a los cristianos que en nuestros tiempos, cuando pasamos por tribulación. ¿Sí? El corazón que sufre por sus parientes y sus propios pecados. En ese dolor hallará el gozo del Señor. ¿Sí? Porque en Mateo 5:4 me parece que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Cuando estamos en dificultades, cuando estamos... Hay algunas personas y no entienden esa palabra de vencer, y vencer piensan que ellos se trata de estar siempre muy contento y estar siempre declarando y afirmando y reprendiendo y ser Superman. Pero no, vencer es cuando tú estás peleando una batalla muy difícil y no sabes qué hacer, y Dios te da una respuesta para esa situación que estás pasando. El sufrimiento, hermano, fortalece la fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto les gusta sufrir? A mí no. Pero el sufrimiento fortalece la fe. Te lleva a una comunión más íntima con Dios. El sufrimiento nos hace parecernos más al que es catalogado como el experimentado en quebranto. Isaías 53. Experimentado en quebranto. ¿Quién es el experimentado en quebranto? Jesucristo. Como cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores no abrió la boca. Lo veremos, pero no lo desearemos, porque está destrozado completamente. El sufrimiento entonces hizo que este hombre, así como estaba Jesucristo, el más grande derrota que parecía a los hombres, el morir en una cruz. Cuando lo vio Satanás, pensó, ya gané. En la cruz, ahí está, sufriendo Jesucristo, a punto de morir. Los diablos celebraban, yo creo, todo su gozo que tenían, porque Jesucristo estaba muriendo. El Hijo de Dios, el Mesías, el que iba a salvarlos, estaba derrotado en una cruz. Pero tuvo que llegar a esa cruz para vencer al peor de los enemigos del hombre. ¿Y cuál es el peor de los enemigos? Uno de los peores enemigos, si no es que el peor enemigo del hombre, el que más le tiene miedo a los hombres. No es el diablo. El diablo uno lo toma como juego. El enemigo más grande de los hombres es la muerte. Tienen miedo a morir muchos. No, yo no me quiero morir, yo soy muy joven. Yo acabo de comprar una casa. Yo acabo de empezar un negocio. Yo acabo de comprar mi carro y quiero manejarlo. Yo acabo de casarme. Y de todas esas cosas no quiero morirme. Y Jesucristo, al morir en la cruz, vence a la muerte y se levanta entre los muertos y vuelve a vivir, resucita. Y así es la vida del cristiano. No te preocupes si alguien fallece en nuestros días, porque no tenemos la esperanza de los hombres que tienen miedo y que lloran porque ya no van a volver a ver a la persona. Nosotros creemos que nos vamos a levantar de los muertos. Amén. Cuando Cristo toque la trompeta y los muertos de Cristo se levantarán primero, y después los que estemos vivos estaremos con Él, directamente con Él, seremos levantados. Esa es la palabra de Dios. Es hora que volvamos a aprender que nuestros hermanos antepasados, que sabían abrazar el sufrimiento y utilizarlo para crecer en fe y así glorificar a Dios. No nos gusta sufrir. Hay una secta en México que viene de Brasil que se llama Para de Sufrir. Y ahí te paran y te pasan ahí y te dicen, ya tienes que dejar de sufrir. ¿Sí? Ahí te ayudamos a no sufrir. Pero el cristiano no le tiene miedo al sufrimiento. Sabe que el sufrimiento lo puede acercar a Dios, le puede hacer crecer. Siguiente versículo. Shin es la palabra. Shin es una palabra que se puede utilizar como sin o shin, casi como che, pero no es che, es como shin y sin. Se puede, si ven, hay un puntito de un lado y el puntito de otro lado, entonces una es shin y la otra es sin. Cuando tiene el puntito de un lado al otro, es como se pronuncia la palabra. Esa palabra significa diente, ¿sí? Sin chin, sin diente, yo creo que sería, ¿sí? Hay unas palabras famosas como por ejemplo Shalom, Shaddai, Shalom Adlechein, la paz sea con vosotros. Pero esta es la estrofa que no contiene ninguna petición. El tema de la persecución y la crisis con los enemigos continúa también en esta sesión, ¿sí? De esta situación el salmista se regocija 7 veces al día, ¿sí? 7 veces al día te alabo por tus justos decretos, ¿sí? Y ya me gustaría que la iglesia también de alguna manera tuviera tiempos para poder apartarse y alabar a Dios en un día, 7 veces
si se pudiera. Daniel, oraba 3 veces al día, quizá en la mañana, tarde y en la noche. Pero eso no se refiere a una oración de que te hincas, sino solamente gloria a Dios, bendito sea el Señor. Dios es bueno, Dios está conmigo. Ya llevo 4 ahí con esas. ¿Qué más puedo hacer cada día? En la mañana cuando me levanto, gracias a Dios por este día. Cuando voy al trabajo, gracias a Dios porque llegué con bien ese trabajo. Cuando empiezo a servir a la gente, gracias a Dios porque estoy sirviendo a la gente de esta manera. Cuando estoy comiendo, gracias a Dios por los alimentos. Y estoy alabando a Dios 7 veces mínimo. 7 significa completo. Continuamente estamos alabando a Dios en medio de las dificultades, aunque me estén persiguiendo, aunque haya príncipes alrededor de mí, yo estoy confiando en Dios. Y también habla de una paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz, ahí está la dificultad. ¿Cómo puedo yo tener paz? Es una declaración teológica que culmina la enseñanza de la estrofa de este salmo y el salterio. ¿Cómo puedo yo tener paz? Bueno, la gente que ama la ley de Dios es la que disfruta la paz. Si pudiéramos nosotros envolver la paz y ponerla en un plástico y un moñito por ahí y la ofreciéramos en el mercado, ¿cuántas personas no vendrían a nosotros y decir, yo te quiero comprar un poco de paz? ¿Cómo puedo obtener la paz? Pero no es tan fácil la paz comprarla como en un supermercado. Esta estrofa contiene instrucciones prácticas que ponen la paz de Dios al alcance de todos. Al que tenga acceso a una Biblia, esa persona puede tener paz. He guardado tus ordenanzas y tus testimonios. Es una palabra que da para descansar. Príncipes me han perseguido sin causa. Y esa es la clave de este pensamiento, sin causa. La palabra entonces sin causa nos ayuda a entender que el salmista padecía sufrimientos y la persecución inmerecida que sufriera nuestro Señor Jesucristo, sin causa. Y si tú buscas en la Biblia la palabra sin causa, regularmente esa sin causa va a estar enfocada en Jesucristo. La persecución es un hecho en la vida del creyente. La única incógnita de la persecución es cómo vamos a responder a la persecución. Vamos a quejarnos continuamente, las aflicciones, la persecución, las dificultades en la vida, ¿cómo vamos a responder a ellas? Podemos enfocarnos en solamente estar malagradecidos con Dios y mira, me pasó esto, me pasó aquello, y hacer todo un tipo de terapia para que sepan que estoy sufriendo mucho. No quiero señalar a nadie, ni quiero que piense nadie volteando para otro lado, pero algunas personas se la pasan quejando. Les hablas, ¿cómo están? Y pues fíjese que ahora me duele aquí, que ahora me duele allá, híjoles, caramba, ¿qué le digo ahora? ¿Sí? Y ya no puedo más, ahora ya no sé qué hacer, ¿sí? Ya me cansé, ya los años y de todo, la vieja y los hijos y de todas, todos se quejan. Y tú nomás le preguntaste cómo estaba y ya te soltó todo el rollo. Tú nomás querías que le dijera bien y Dios te le bendiga y ya no, pero caramba, ¿cómo estás? Pero ¿cómo podemos descansar en todo esto? Podemos escoger enfocarnos en nuestros problemas, lo cual solo aumentará nuestra desdicha, o podemos escoger las bendiciones que pueden hallarse en la palabra de Dios y las que el Señor nos ha dado. Te voy a decir un secreto. Una persona que se enfoca más en las bendiciones de Dios puede vivir más tiempo. Porque dice en la palabra de Dios que el corazón alegre es mejor que una buena medicina. El corazón alegre saca los males de ti. El corazón alegre te bendice para que tú puedas bendecir a más personas. Y la próxima vez que me digan, por favor, que cómo están y no me cuenten nada de eso. Ya después me dicen, pastor, puedo hablar con usted y ya podemos hablar, pero no todos los días. Denme break también, porque si escucho problemas todos los días, voy a estar aquejado con ustedes. De vez en cuando nomás. Y compartir las cargas unos con otros, ¿por qué no? Pero no podemos vivir
quejándonos. Como te digo, el sufrimiento nos acerca a Dios. La vida consiste entonces en decisiones que normalmente hacemos continuamente. Lo importante no es cuánto sepas de la Biblia, sino es el amor que usted tenga por la palabra de Dios lo que hace la diferencia. Y la que le da paz, que impide que tropiece. Esto sucede porque si ama la palabra de Dios, usted no podrá evitar utilizarla como lo hizo David para cambiar su vida. La última palabra, la 22 palabras, la última ya, ahí va que se está terminando. ¿Sí? Tab es la palabra que se utiliza para cruz, esa es la palabra tab, cruz, tab. Y también es la palabra para Torah. ¿Sí? Esa palabra regularmente, si alguien ve la palabra Torah en hebreo, va a encontrar originalmente esa palabra. Es una de las más importantes de los hebreos, tab. ¿Sí? Es una súplica de este autor, ¿sí? Llegue mi clamor delante de ti, oh Señor. Llegue mi súplica delante de ti. Mis labios rebosarán de alabanza. Cante mi lengua tu palabra. Venga tu mano a socorrerme. Anhelo tu salvación, oh Señor. Que viva mi alma y te alaba. Y el último versículo. Así termina el Salmo 119. He andado errante como oveja extraviada. Interesante cómo termina este Salmo 119. He andado errante como una oveja extraviada. Busca a tu siervo para que no me olvide de tus mandamientos. Ahí estamos nosotros, en ese último versículo de en ese último versículo del Salmo 119, un capítulo, 176 versículos que tienen mucha teología, pero porque es muy largo a lo mejor, la iglesia dice, no lo enseñamos aquí. Aquí nunca hemos hablado del Salmo 119, aquí no hemos predicado, es demasiado largo, no nos interesa tanto tan largo, es más, habla mucho de la ley. Pero la ley fue puesta de Dios para los hombres, para nosotros. No fue, es más, la ley estaba enfocada en la liberación del pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios fue liberado, el libro de Éxodo, saca al pueblo de Egipto, lo lleva a un monte, del monte Sinaí, ahí le dan leyes, estas leyes que estamos hablando ahora. Las leyes simbolizaban cómo puedes vivir tú una vida de libertad. ¿Cómo puedes vivir una vida donde ya no eres más esclavo de los hombres? Ya no eres más esclavo de los imperios, ya no eres esclavo del pecado, ni de Satanás, ni de la muerte, ya no eres más esclavo, ya eres un hombre libre. Pero el pueblo de Israel se olvidó de que les habían dado esas leyes para gozar de la libertad que les estaba dando Dios. Y la tomaron como un ritual, la tomaron como una obligación. Esta es la ley y ahí tienes que cumplirla, si no te vas al infierno. Y Jesús tiene que venir para recordarles qué significa la ley. La ley significa libertad. La ley significa bendecir a tu hermano que está a tu lado. La ley significa compartir lo que tú tienes con otros. Es más, hay un pasaje que se ha interpretado mal por muchas generaciones. Dice un pasaje de la Biblia, ojo por ojo y diente por diente. Y algunos piensan, esto significa venganza. Véngate del que te hace mal. Si te hace mal, si te rompe un diente, rómpele dos. Y tú puedes. ¿Sí? Si te quita algo, destrózale, también quítale algo. ¿Sí? Pero no significa venganza. Significa restitución. Restitución. Si vas afuera manejando, alguien te pega un golpe en el carro y tú llamas a la policía, viene la policía y tú no lo vas a decir, yo quiero también golpear, así como me golpeó un perro, yo quiero golpear su carro. No vas a decir, mire, me cuesta tanto que me restituya lo que hizo. Significa restitución. Habla de armonía entre los hombres. La ley es armonía. La ley es bendición, la ley puede hacerte mejor ser humano para vivir mejor con otros seres humanos. Conocer de Dios. Esa es la que hace la ley para nosotros. Y quiero terminar dos historias. Esto de ser pastor. En la Primera Guerra Mundial había unos soldados en Palestina que estaban ocupando por causa de que había un pleito mundial
estaban peleando varios países, unos soldados estaban ahí, encontraron unas ovejas y se llevaron las ovejas, empezaban a arrearlas. El pastor era mediodía, estaba dormido allá abajo de un árbol, no se dio cuenta, ya cuando despertó ya no vio sus ovejas, vio por allá a lo lejos los soldados que estaban arreando sus ovejas y piensa, ¿qué hago ahora? Ve a los soldados con sus rifles que tenían y no les pongo enfrente porque ahí me acaban también, ¿sí? ¿Qué hago? Se fue para el otro lado, iban por una colina los soldados yéndose en una dirección, él se fue para la otra dirección y hasta el fondo de aquella dirección empieza a gritar como cuando él gritaba para reunir a sus ovejas. Empieza a decir así, y entonces las ovejas levantan la cabeza y salen corriendo de regreso a donde estaba el pastor. Porque escucharon la voz de su pastor. ¿Y cuántos de nosotros no necesitamos escuchar la voz de nuestro pastor cuando no sabemos si nos llevan al matadero, si estamos a punto de ser degollados? Lo que tenemos que hacer es escuchar la voz del pastor que nos va a decir hacia dónde ir. Una última historia. ¿Sí? Palabra y el santuario. La reina de Inglaterra se llamaba Victoria, ya murió esta mujer, ¿sí? Visitaba Escocia, era un lugar donde había crecido. ¿Sí? Y cuando iba a ese lugar, le gustaba salir del castillo donde ella llegaba y visitar algunos de los lugareños del lugar. O sea, llegaba a una casa sin soldados, sin escolta, nada más así se vestía normal, se quitaba sus joyas como una mujer normal y llegaba a visitar y platicaba con ella. Le gustaba hacer parte de eso, conocer un poco el pueblo para ella. Nada más en ese lugar, no en todos lugares, nada más en ese lugar. Llegó a ese lugar entonces, decidió visitar a alguien, fue a la casa de un hombre, bueno, que entró al pueblo más bien, estaba todo vacío. Dio una puerta abierta y habló un poco, ahí le contestaron de al fondo, un hombre que estaba en una cama tirado, 90 años el hombre. Sí, aquí estoy, pase al frente, pase. ¿Hay alguien ahí? Sí, aquí estoy. Sí. La reina, sin corona, sin nada, entró, empezó a hablar con el hombre. El hombre se estaba quejando mucho. Es que dice, ¿dónde están todos? ¿Por qué no hay nadie en el pueblo? Es que vino la reina, dice el hombre, no sabía que era ella. Vino la reina y todos quisieron ir a verla. Y fueron todos al castillo para ver si se asomaba por el balcón y así poder verla un poquito y todos poder decir que vieron a la reina. Y ella, bueno, parece que es muy importante la reina, empieza a hablar con él. Empieza a leerle un pasaje bíblico, era una mujer cristiana también. Después de un tiempo de platicar, y el hombre seguía quejándose, y me gustaría estar sano y me gustaría estar fuerte para poder ir a ver a la reina. Aquí estoy desgraciado de mí, que todos están allá y el que me cuida, todos se fueron menos yo también quisiera estar ahí, no me llevaron, ¿por qué no me llevaron? Y estaba quejándose. Después de leer ese versículo y un poco de dinero, y salió antes de irse, la reina le dijo, y dígale a todos los del pueblo que la reina Victoria vino a visitarle. Y se fue. Hermano, yo no sé qué sufrimientos estás pasando, pero Dios está contigo en medio de los sufrimientos. Dios está contigo cuando más lo necesitas. Y no te centres en lo que estás padeciendo. Céntrate en que Dios está aumentando tu fe. Está haciéndote crecer. Está haciéndote una nueva persona. Está dándote perspectivas diferentes. Tu vida puede ser diferente. Dice Jesucristo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Todos los días promete Dios estar con nosotros. Solamente es escuchar su voz. Vamos a orar.